Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk Torun llora en vivo. Cuando la vi por primera vez, todo cambió. ¿Qué sucedió realmente entre Cenk y la misteriosa mujer que apareció de forma inesperada en su vida? En las últimas horas, el nombre de Cenk Torun ha inundado las redes sociales y los titulares de la prensa rosa. El conocido actor, recordado por su papel en populares telenovelas, se mostró visiblemente emocionado durante una entrevista exclusiva para un programa de entretenimiento. Lo que parecía ser una charla más sobre sus proyectos actuales, se convirtió en una confesión impactante sobre un encuentro que, según sus propias palabras, le cambió la vida por completo. Ella entró al café como si el mundo se detuviera. No sé cómo explicarlo, sentí algo que jamás había sentido. Todo en mí se paralizó, y al mismo tiempo, todo cobró sentido, dijo Cenk, con lágrimas rodando por sus mejillas. Esta declaración fue suficiente para desatar una ola de especulaciones. ¿Quién era esta mujer? ¿Un amor del pasado? ¿Una nueva ilusión? Según fuentes cercanas, el encuentro sucedió en un pequeño café del barrio de Nianta, en Estambul. Cenk estaba allí, como de costumbre, escribiendo notas para un nuevo guión cuando una mujer entró, pidió un café y se sentó a pocas mesas de distancia. Sus ojos eran como una promesa, confesó el actor. Al parecer, intercambiaron miradas durante varios minutos hasta que finalmente, ella se acercó y le dijo, «¿Nos conocemos de algún lugar?». Ese simple saludo marcó el inicio de una conversación que duró horas. Hablamos de todo, de la vida, del amor, de nuestras heridas. Era como si nos hubiéramos estado esperando durante años, compartió Cenk con la voz entrecortada. Durante el relato, su emoción era evidente. Cada palabra que pronunciaba llevaba la carga de un sentimiento profundo, casi poético. Los fans no tardaron en reaccionar. En redes sociales, miles de mujeres comentaron con empatía y emoción. «Qué bello es amar así, todos merecemos un encuentro como el de Cenk, estoy llorando con él», fueron solo algunos de los mensajes que llenaron Twitter e Instagram. Pero la historia no termina allí. Según el propio Cenk, después de esa mágica tarde, ambos comenzaron a verse con frecuencia. Cada vez que la veía, sentía como si el universo conspirara a favor del amor. No sé si era destino, casualidad o algo más grande, pero sí sé que no podía dejarla ir. En medio de tanta emoción, llegó la pregunta inevitable del entrevistador, ¿te has enamorado? A lo que él respondió, sin dudar, más que eso. Me encontré. Lo más impactante llegó al final de la entrevista, cuando Cenk compartió que no sabía si volvería a verla. Ella tenía sus propios fantasmas, su propio camino. Y aunque no sé si estábamos destinados a estar juntos, sí sé que ese momento fue real. Y eso me basta. Sus palabras resonaron en el estudio con una fuerza inesperada. Por un instante, todo se quedó en silencio. El entrevistador no supo qué decir, y el público, tanto en el plató como detrás de las pantallas, quedó conmovido. La historia de Cenk no era solo la de un actor enamorado, sino la de un alma que había tocado algo eterno, aunque fuera por un instante. Después de esa entrevista, Cenk se alejó por un tiempo del foco mediático. Algunos decían que se había ido al sur de Turquía, otros afirmaban haberlo visto en un retiro espiritual en Capadocia. Lo cierto es que necesitaba comprender qué significaba todo aquello. Fue como mirar directamente al alma de alguien, escribió en una publicación breves semanas después. Y cuando ves algo así, no puedes simplemente seguir como si nada. Pasaron los meses. En ese tiempo, el actor evitó hablar públicamente del tema. Sin embargo, las especulaciones no cesaban. Algunos decían que la mujer era una escritora francesa, otros aseguraban que era una artista local con quien compartía un pasado oculto. Ninguna teoría fue confirmada. En un documental estrenado recientemente sobre su vida, Cenk rompió nuevamente el silencio. En una escena íntima, mientras camina por la orilla del Bósforo al atardecer, comparte más detalles.
Había algo en su voz. No sé si era tristeza o esperanza, pero cada palabra suya me hacía sentir más vivo. Me di cuenta de cuánto había estado viviendo en automático, entre rodajes, entrevistas y compromisos. Ella fue como un espejo que me mostró lo que había olvidado de mí. Lo que comenzó como una historia de amor, se transformó en un viaje interior. Senke empezó a escribir un libro inspirado en ese encuentro. A través de capítulos cargados de poesía, relata cómo aquella tarde marcó un antes y un después. No se trata solo de ella. Se trata de lo que me despertó. De cómo una mirada puede abrir todas las puertas que mantenía cerradas por miedo. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos después? ¿Volvieron a verse? Sí, pero no como uno esperaría. En un segundo encuentro, en ese mismo café, ella apareció de nuevo, esta vez con una expresión más serena. Hablaron largo y tendido, pero algo era diferente. Sentí que había venido a cerrar un ciclo, confiesa Senk. No había promesas, no había planes. Solo una gratitud inmensa por habernos encontrado. Desde entonces, no se han vuelto a ver. Y sin embargo, según Senk, ella está presente en cada cosa que hace. La llevo conmigo. En mis palabras, en mis silencios. No necesito tenerla cerca físicamente para saber que fue real. El libro, titulado provisionalmente Cuando el alma recuerda, ha despertado gran interés editorial. Los fragmentos compartidos en redes sociales han recibido miles de comentarios. Gracias por ponerle palabras a lo que muchos sentimos y no supimos expresar, escribió una lectora. Otra añadió, es increíble cómo un solo encuentro puede transformar la vida de alguien. La historia también ha inspirado un proyecto cinematográfico que se encuentra en desarrollo. Senk no ha confirmado si participará como actor, pero sí como guionista y productor. Quiero contar esto desde la verdad, sin adornos ni clichés. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita más que sinceridad. Hoy, Senk Torun se muestra más introspectivo, más sereno. En sus entrevistas recientes habla de la importancia de detenerse, de escuchar el corazón y de no temerle a las emociones intensas. Vivimos en un mundo donde sentir profundo parece una debilidad. Pero para mí, es el mayor acto de valentía. A menudo vuelve a ese café en Ñanta. Se sienta en la misma mesa, pide el mismo café. A veces escribe, a veces solo observa. No espera que ella regrese, pero tampoco cierra esa puerta por completo. La vida siempre sorprende. Y si algo he aprendido, es que los momentos más importantes llegan cuando menos lo esperas. La historia de Senk no es solo la de un amor fugaz, sino la de una transformación. La de un hombre que, al mirar a los ojos de una desconocida, recordó quién era realmente. Y quizás, solo quizás, eso es lo que todos estamos buscando. Un encuentro que despierte lo dormido. Una mirada que nos devuelva a casa. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario contándonos qué te ha parecido y compartir este video con tus amigas. Nos vemos en el próximo capítulo de las historias que nos hacen soñar.